El sonido del motor del auto de lujo resonaba por la calle desolada, mientras Roberto Gómez, un empresario millonario en busca de nuevas inversiones, estacionaba frente a una vieja casa. Era una construcción descuidada, con paredes agrietadas y ventanas rotas que parecían mirar al vacío. El barrio, olvidado por el tiempo y el progreso, no era un lugar donde alguien como él pasaría tiempo normalmente. Pero Roberto había aprendido que las oportunidades a veces se escondían en los lugares más inesperados. Con el contrato de compra en mano, Roberto salió del auto y cruzó el portón oxidado. El crujir de la madera podrida bajo sus zapatos era lo único que rompía el silencio. Abrió la puerta principal con un leve empujón y un chirrido metálico lo recibió. Dentro, el aire era pesado, cargado de humedad y abandono. Las paredes estaban cubiertas de moho y los pocos muebles que quedaban parecían haber sobrevivido a décadas de desidia. Mientras recorría la casa, su mente calculadora ya proyectaba los costos de renovación. Era una inversión arriesgada, pero la ubicación tenía potencial para un desarrollo inmobiliario lucrativo. Sin embargo, sus pensamientos se detuvieron de golpe al escuchar un ruido sutil proveniente del piso superior. Era un sonido suave, casi imperceptible, como un llanto ahogado. Roberto frunció el ceño, intrigado. Subió las escaleras lentamente, cada paso resonando como un eco en el vacío. Al llegar al pasillo, notó que una de las puertas estaba entreabierta. Empujó la puerta con cautela y lo que vio lo dejó sin aliento. En el rincón más alejado del cuarto, una niña de no más de 7 años lo miraba con ojos aterrorizados. Su rostro estaba manchado de suciedad, su cabello enmarañado y su vestido rasgado. En sus brazos sostenía a un bebé envuelto en una manta vieja y desgastada. El bebé, apenas un recién nacido, estaba tan quieto que por un instante Roberto temió lo peor. «¿Quién eres?», preguntó Roberto, tratando de mantener la calma, aunque su voz reflejaba la sorpresa y el desconcierto. La niña no respondió, solo lo miró fijamente, como si no supiera si él representaba una amenaza o una salvación. Su postura era defensiva, protegiendo al bebé con su cuerpo pequeño. Roberto dio un paso adelante, pero la niña retrocedió de inmediato, apretando al bebé contra su pecho. «No voy a hacerles daño», dijo con firmeza, levantando las manos en señal de paz. La escena era incomprensible. ¿Qué hacían 2 niños en un lugar como ese? ¿Estaban solos? ¿Desde cuándo? Las preguntas inundaban su mente mientras trataba de procesar lo que veía. Acostumbrado a un mundo donde todo se medía en cifras y contratos, Roberto sentía que esta situación escapaba a su control. Durante un momento, pensó en dar media vuelta, pero algo en los ojos de la niña lo detuvo, despertando una chispa de compasión que no recordaba haber sentido. Decidió no acercarse más. Se agachó lentamente, quedando a la altura de la niña, y sacó su teléfono del bolsillo. Marcó el número de emergencias, pero antes de que pudiera hablar, la niña, con una voz débil pero decidida, dijo: «No, por favor, no los llame». Roberto detuvo la llamada y miró a la niña, sorprendido por su súplica. Había algo en su tono, una mezcla de miedo y desesperación que lo desarmó. «¿Por qué no?», preguntó sin entender. La niña bajó la mirada y murmuró algo que Roberto no pudo oír. Dio un paso más cerca, esta vez con mayor cuidado. «¿Puedes repetirlo?», pidió con suavidad. «Nos esconderán otra vez», respondió ella, apretando más al bebé. Roberto sintió un nudo en el estómago. Había algo terriblemente mal en todo esto. Las palabras de la niña, aunque vagas, sugerían una historia de sufrimiento que no podía ignorar. A pesar de su instinto de mantenerse al margen, algo dentro de él le decía que no podía darles la espalda. «Está bien, no voy a llamar a nadie», dijo finalmente. La niña levantó la mirada buscando señales de verdad en sus palabras. Después de un momento de silencio, asintió ligeramente, aunque no aflojó su postura protectora. Roberto se levantó lentamente, dejando espacio entre ellos, y dijo: «Voy a traer algo de comer y agua. No me voy a ir. Esperen aquí». Sin esperar una respuesta, salió de la habitación y bajó las escaleras con rapidez. Su mente seguía procesando lo que acababa de presenciar. Esto no era lo que esperaba encontrar cuando compró la casa. Había imaginado problemas estructurales, pero no algo tan humano, tan urgente. Cuando regresó, con una botella de agua y un paquete de galletas que había encontrado en su auto, la niña seguía en el mismo lugar, observándolo con cautela.
Se acercó despacio y dejó las cosas en el suelo, a una distancia segura. La niña, después de un momento de duda, tomó la botella y comenzó a dar de beber al bebé con cuidado. Roberto la observaba en silencio, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una sensación que no podía identificar, una mezcla de impotencia, responsabilidad y algo que no quería admitir como compasión. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Algo le decía que la historia detrás de esos niños sería mucho más complicada de lo que estaba preparado para enfrentar. Roberto se quedó quieto, observando cómo la niña sostenía al bebé con una mezcla de ternura y desesperación. El silencio del cuarto solo era roto por el leve ruido del bebé bebiendo el agua que la niña le ofrecía. A pesar de que había enfrentado situaciones difíciles en su carrera, esta escena lo dejaba completamente fuera de lugar. ¿Cómo se suponía que debía actuar? Tras unos minutos que parecieron eternos, Roberto decidió intentarlo de nuevo. No podía simplemente dejarlos ahí, pero tampoco quería asustarlos más de lo que ya estaban. Respiró profundamente antes de hablar. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó con suavidad, tratando de sonar lo menos intimidante posible. La niña levantó la mirada, dudando. Parecía debatirse entre confiar en él o guardar silencio, como si las semanas, o quizá meses, que había pasado sola en ese lugar, hubieran convertido la desconfianza en su única defensa. Finalmente, susurró: «Sofía». Roberto sonrió levemente, intentando transmitir calma. «Sofía, mi nombre es Roberto. Quiero ayudarte, pero necesito saber qué pasó. ¿Dónde están tus padres?». La mención de sus padres hizo que Sofía bajara la mirada nuevamente. Sus manos temblaron levemente mientras ajustaba la manta alrededor del bebé. «No tengo papás», respondió con una voz apenas audible. Luego añadió, casi como si hablara consigo misma: «Solo somos él y yo». Roberto sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. Había algo desgarrador en la manera en que las dijo, como si hubiera aceptado esa soledad de una forma que ningún niño debería conocer. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», insistió, intentando obtener más información. «No sé», respondió Sofía encogiéndose de hombros. Desde que nos dejaron. La ambigüedad de su respuesta solo aumentaba el misterio. ¿Quién los había dejado ahí? ¿Por qué nadie había hecho nada para ayudarlos? Roberto intentó mantener la calma, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, considerando sus opciones. «Sofía, no puedo dejarlos aquí. Este lugar no es seguro. Puedo llevarlos a un lugar mejor donde puedan estar a salvo. ¿Qué te parece?», sugirió, esperando una respuesta positiva. Pero la reacción de Sofía fue inmediata y contundente. Negó con la cabeza mientras abrazaba al bebé con fuerza. «No, aquí estamos bien. No quiero que nos lleven, no quiero que nos separen». La intensidad de sus palabras lo tomó por sorpresa. Había algo en su voz que dejaba claro que esta no era la primera vez que enfrentaba una situación similar. Roberto suspiró, sintiendo la presión de la decisión que tenía delante. No podía obligarla, pero tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo. «Está bien, no haré nada que tú no quieras», dijo finalmente, intentando ganar su confianza. Luego agregó con cuidado: «Pero al menos déjame traerles algo mejor para comer y ver cómo puedo ayudar». Sofía lo miró con desconfianza, pero finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. Parecía saber que no tenía muchas opciones. Roberto se levantó lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros. Mientras salía de la habitación, algo dentro de él cambió. Sabía que, aunque no entendiera completamente por qué, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a esos niños. Mientras bajaba las escaleras de la vieja casa, Roberto sentía cómo sus pensamientos se arremolinaban. La situación lo había tomado completamente por sorpresa, y por primera vez en años, no tenía un plan claro. Había llegado allí pensando únicamente en una inversión, en números y beneficios. Ahora se encontraba involucrado en algo mucho más grande, algo que lo obligaba a enfrentar preguntas que prefería evitar. Dentro del auto, estacionado frente a la casa, sacó su teléfono y buscó el contacto de su abogado. Si alguien podía ayudarlo a entender lo que debía hacer, era él. Marcó el número, pero antes de que la llamada se conectara, Roberto se detuvo, colgó y guardó el teléfono en su bolsillo. Algo en su interior le decía que involucrar a las autoridades en ese momento no era lo correcto. Había algo en los ojos de Sofía,
en la forma en que abrazaba al bebé, que le pedía que no los traicionara. En lugar de eso, arrancó el motor y condujo hacia la tienda más cercana. Mientras compraba alimentos, agua y algunas mantas nuevas, no podía dejar de pensar en la insistencia de Sofía en no ser llevados a otro lugar. «No quiero que nos separen», había dicho, y esas palabras seguían resonando en su mente. ¿Qué le habría pasado a esa niña para tener tanto miedo de confiar en los adultos? ¿Qué clase de mundo permitía que una niña y un bebé acabaran en un lugar tan desolado, tan olvidado? Regresó a la casa apenas una hora después, cargado con bolsas. Al entrar, llamó suavemente. «Sofía, soy yo, Roberto. Traje algo para ustedes». No obtuvo respuesta, pero el crujido de una puerta al abrirse le indicó que estaba siendo escuchado. Subió las escaleras y la encontró en el mismo lugar, con la mirada fija en él, desconfiada pero curiosa. Dejó las bolsas en el suelo y sacó una botella de jugo y un paquete de galletas. «Toma, esto es para ti. Y también traje algunas cosas para el bebé», dijo, dejando claro que no tenía intención de acercarse demasiado. Sofía observó las bolsas por un momento antes de moverse lentamente para tomar lo que le ofrecía. Su mirada aún reflejaba una mezcla de miedo y necesidad. Mientras ella alimentaba al bebé con cuidado, Roberto se sentó en el suelo, a una distancia prudente, tratando de no invadir su espacio. «Sofía, necesito que me digas algo», comenzó con voz tranquila. «¿Alguien sabe que están aquí? ¿Hay alguien más que pueda ayudarlos?» La niña no respondió de inmediato. Parecía estar luchando consigo misma, decidiendo si podía confiar en él. «No hay nadie», dijo finalmente, con un tono que sonaba a resignación. «Nos dejaron aquí porque no querían cuidarnos». Esas palabras lo golpearon como un martillo. Era evidente que Sofía estaba acostumbrada al abandono, y eso lo llenaba de una mezcla de furia e impotencia. Sin embargo, no dejó que sus emociones se reflejaran en su rostro. «Bueno, ahora estoy aquí», dijo firmemente mirando a los ojos de la niña, «y no voy a dejarlos solos. No sé cómo, pero encontraré la manera de ayudarlos». Sofía no dijo nada, pero sus ojos mostraron un destello de algo que podría haber sido esperanza. Por primera vez, Roberto sintió que estaba empezando a romper la barrera de desconfianza que la niña había construido a su alrededor. Y, aunque no sabía qué le depararía el futuro, estaba seguro de algo: no se daría por vencido. Roberto sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Había algo profundamente inquietante en todo lo que rodeaba a Sofía y al bebé. Las palabras de la niña resonaban en su cabeza. «Nos dejaron aquí porque no querían cuidarnos». Era una verdad cruda y cruel que lo impulsaba a buscar respuestas. Después de asegurarse de que Sofía y el bebé estuvieran cómodos con las mantas y algo de comida, decidió tomar acción. Necesitaba saber más sobre ellos, y la única forma de hacerlo era buscando pistas en la misma casa o en el vecindario. Pero antes de salir del cuarto, se dirigió a la niña. «Sofía, voy a bajar para revisar algunas cosas, pero estaré cerca. No me voy a ir. ¿Está bien?» La niña lo observó en silencio, todavía cautelosa, pero finalmente asintió con un leve movimiento de cabeza. Roberto salió del cuarto con cuidado, cerrando la puerta tras de sí. Mientras bajaba las escaleras, miraba alrededor con atención, buscando cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre cómo las dos pequeñas vidas habían terminado allí. El primer lugar que revisó fue la sala principal. Entre las capas de polvo y los restos de muebles deteriorados, encontró un cuaderno tirado en un rincón. Lo levantó y al abrirlo descubrió dibujos infantiles. Había garabatos de colores que mostraban casas, flores y algo que parecía una figura femenina con un bebé en brazos. En una de las páginas había algo escrito con letra infantil: «Mamá y yo, para siempre». Las palabras lo dejaron con un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba esa madre ahora? Llevó el cuaderno consigo y continuó revisando. En la cocina encontró algo más revelador: un sobre con un recibo arrugado dentro. El recibo correspondía a una tienda cercana y tenía fecha de hacía unas semanas. Parecía ser de alguien que había estado en la casa recientemente. Esto lo llevó a una idea. Tal vez los vecinos podrían saber algo más. Roberto salió de la casa y caminó hacia la propiedad más cercana, una vivienda modesta pero bien cuidada. Tocó la puerta y después de unos segundos, una mujer mayor apareció. Lo miró con curiosidad, evidentemente sorprendida de ver a alguien tan bien vestido en un lugar como ese.
Disculpe, señora, comenzó Roberto, tratando de sonar lo más respetuoso posible. Mi nombre es Roberto. Acabo de comprar la casa de al lado y tengo unas preguntas sobre las personas que vivían ahí antes. ¿Usted sabe algo? La mujer lo miró con desconfianza al principio, pero al notar la seriedad en su tono pareció relajarse un poco. Esa casa lleva abandonada meses, dijo sacudiendo la cabeza, pero hace un tiempo escuché ruidos y pensé que eran vagabundos o algo así. Nunca vi a nadie directamente. ¿Recuerda quién vivía ahí antes?, insistió Roberto. La mujer pareció pensar por un momento antes de responder. Era una joven con 2 niños pequeños. Siempre salía temprano y regresaba tarde, como si intentara evitar que alguien la notara. Un día, escuché ruidos en la casa, pero pensé que habían sido ocupantes ilegales después de que ella desapareció. Nadie más quiso acercarse porque esa casa tiene fama de estar maldita, ¿sabe? Cosas malas siempre pasan ahí. La información confirmaba parte de lo que Roberto sospechaba. Agradeció a la mujer y regresó a la casa, su mente girando con nuevas preguntas. ¿Qué le había sucedido a la madre de los niños? ¿Por qué nadie los había buscado? Mientras subía las escaleras para regresar con Sofía, una cosa era clara. Esto era solo el comienzo de una verdad mucho más oscura. Roberto subió las escaleras lentamente, sosteniendo el cuaderno con dibujos y el recibo que había encontrado. Sus pensamientos eran un torbellino, pero sabía que no podía mostrarse alterado frente a Sofía. Al abrir la puerta del cuarto, la encontró sentada en el suelo abrazando al bebé, que ahora dormía profundamente en sus brazos. La niña levantó la mirada al verlo entrar, todavía desconfiada, pero algo más tranquila. Se agachó hasta quedar a su altura, dejando el cuaderno a un lado al alcance de Sofía. «Encontré esto abajo. ¿Es tuyo?», preguntó con suavidad. Sofía miró el cuaderno, y por un instante, sus ojos se iluminaron. Lo tomó con cuidado y lo abrió, pasando las páginas con lentitud. Una leve sonrisa apareció en su rostro al detenerse en uno de los dibujos, pero pronto esa expresión desapareció, dando paso a una tristeza que parecía demasiado grande para alguien de su edad. «¿Quién es la persona en los dibujos, Sofía?», preguntó Roberto, sabiendo que era un terreno delicado pero necesario. «Es mi mamá», respondió ella, con un susurro apenas audible. Roberto sintió un peso en el pecho. Se sentó en el suelo, a cierta distancia para no intimidarla, y esperó pacientemente. No quería presionarla, pero esperaba que ella se abriera poco a poco. «¿Dónde está tu mamá ahora?», se atrevió a preguntar después de un momento. Sofía apretó los labios y bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Finalmente respondió con una voz quebrada. Junto a las fotografías y la carta, había un documento médico antiguo con el nombre de la madre, un diagnóstico de una enfermedad avanzada. Roberto sintió un escalofrío al leer las palabras. Tratamiento interrumpido. La carta que ella dejó parecía ahora aún más desgarradora. Quizás su decisión de abandonar a los niños no fue por falta de amor, sino por miedo a que su enfermedad los dejara desamparados de todos modos. Roberto sintió un nudo en el estómago. Las palabras de Sofía eran simples, pero cargadas de un dolor que no necesitaba explicación. Era evidente que la niña no sabía con certeza qué había pasado, pero la ausencia de su madre era una herida abierta. «¿Quién estaba con ustedes cuando ella se fue?», continuó con cuidado. «Nadie», murmuró Sofía. «Me dijo que cuidara a mi hermanito y que esperara aquí, que todo estaría bien». La responsabilidad que Sofía había asumido era abrumadora para una niña de su edad. Roberto se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La situación era mucho más grave de lo que había imaginado. No había un adulto que cuidara de ellos, nadie que los buscara. Estaban completamente solos. «Sofía, voy a ayudarte», dijo finalmente, con un tono firme pero tranquilizador. «No tienes que preocuparte más por todo esto tú sola. Estoy aquí y no voy a dejarlos». La niña lo miró, con los ojos todavía brillando por las lágrimas, pero no dijo nada. Aunque no había una respuesta verbal, Roberto pudo percibir un pequeño cambio en su expresión, como si por primera vez se permitiera creer que alguien podía estar de su lado. Esa noche, mientras Sofía y el bebé dormían en un rincón improvisado con las mantas nuevas, Roberto se quedó despierto en la sala, mirando el cuaderno y el recibo. Sabía que tenía que averiguar más sobre lo que había sucedido, pero también entendía que enfrentarse al pasado de esa familia podría traer verdades difíciles de manejar. Sin embargo,
Estaba decidido. No podía abandonar a esos niños sin importar lo que encontrara. Roberto despertó al amanecer sentado en el sofá destartalado de la sala, con el cuaderno de dibujos todavía en sus manos. La luz débil que entraba por las ventanas rotas bañaba el espacio, resaltando el estado de abandono de la casa. Se levantó, estirándose tras la incómoda noche, y decidió subir para ver cómo estaban Sofía y el bebé. Al abrir la puerta del cuarto, encontró a Sofía despierta, sentada en el suelo y alimentando al bebé con cuidado. Había una ternura en sus movimientos que contrastaba con la dureza de la situación. Roberto no pudo evitar preguntarse cuántas noches como esa había pasado, sola y cargando con una responsabilidad que no debería recaer sobre una niña de su edad. «Buenos días, Sofía», saludó con suavidad, intentando no asustarla. Ella levantó la mirada y asintió levemente, todavía cautelosa. Roberto se agachó a su altura, tratando de parecer menos imponente. «Voy a traer algo más de comida hoy y buscar algunas cosas para que estén más cómodos aquí», dijo, observando la delgadez de ambos niños y las condiciones en que vivían. «Pero también quiero que vengas conmigo. Necesitamos salir un rato, respirar aire fresco. ¿Qué te parece?». Sofía lo miró con desconfianza. Su instinto de protección hacia el bebé era evidente, y la idea de salir parecía ponerla en alerta. «No quiero ir», respondió con firmeza. «Aquí estamos seguros». Roberto suspiró, entendiendo su miedo, pero también sabía que necesitaba sacarla de ese ambiente, aunque fuera por unas horas. Pensó en una forma de convencerla. «Está bien, no vamos a ir lejos. Solo iremos al mercado a comprar cosas para ustedes, y tú puedes elegir lo que necesiten. Además, siempre puedes cargar al bebé contigo. No vamos a separarnos». La propuesta pareció calmar un poco las preocupaciones de Sofía. Después de un momento de silencio, asintió lentamente. «Pero no quiero que nadie nos vea», advirtió con un tono serio. Roberto sonrió aliviado de que hubiera aceptado. Sabía que ese era un pequeño paso, pero era necesario. Salir del encierro podía ser el primer paso para que Sofía comenzara a confiar en el mundo exterior nuevamente. Unas horas después, Roberto y Sofía salieron de la casa. Sofía llevaba al bebé envuelto en una manta, sosteniéndolo con la misma firmeza con la que había rechazado el mundo hasta ese momento. Caminaron por el barrio en silencio, y Roberto notó cómo los ojos de Sofía escaneaban su entorno con desconfianza. Era como si cada persona que pasaba fuera una potencial amenaza. Cuando llegaron al mercado, Roberto dejó que Sofía eligiera algunos alimentos. Al principio dudó, mirando los productos con timidez, pero con un poco de ánimo de Roberto, comenzó a señalar cosas que quería. Cada pequeño gesto suyo, cada palabra susurrada, era una muestra de que, poco a poco, se sentía más segura. «Llevemos esto para el bebé», dijo Sofía en un momento, señalando una caja de leche en polvo. Roberto no pudo evitar sonreír. A pesar de su corta edad, Sofía pensaba primero en su hermanito, demostrando un instinto maternal que lo conmovió profundamente. Sin decir nada, colocó la leche en el carrito y siguió dejándola tomar las decisiones. El viaje al mercado fue breve, pero al regresar a la casa, Roberto sintió que algo había cambiado. Sofía todavía estaba en alerta, pero había bajado un poco la guardia. Había salido al mundo, aunque fuera por poco tiempo, y no había encontrado el peligro que temía. Mientras desempacaban las cosas, Roberto se dio cuenta de que estaba asumiendo un rol que nunca había imaginado para sí mismo. Por primera vez, sintió un propósito más allá de los negocios y el éxito personal. Estas dos pequeñas vidas ahora dependían de él, y no había vuelta atrás. Estaba decidido a cuidarlos, aunque todavía no supiera exactamente cómo enfrentarse al pasado que los había dejado en esa casa abandonada. El día después de la salida al mercado, la casa abandonada parecía ligeramente menos sombría. Las bolsas con alimentos y artículos básicos que Roberto había traído llenaban un rincón de la sala, y Sofía, aunque aún desconfiada, comenzaba a interactuar más con él, aunque de manera limitada. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Roberto recibió una llamada de su socio de negocios esa mañana, una que no pudo ignorar. El tono del otro lado del teléfono era directo y crítico. «¿Dónde estás, Roberto?», preguntó su socio con impaciencia. «Hay reuniones importantes que estás dejando pasar. No podemos retrasar más las negociaciones del proyecto inmobiliario». Roberto suspiró, sosteniendo el teléfono con fuerza mientras miraba hacia el piso superior.
donde Sofía y el bebé descansaban. Sabía que había dejado sus responsabilidades empresariales en pausa, pero no podía explicar lo que estaba ocurriendo. No podía simplemente decir que estaba cuidando de 2 niños que encontró en una casa abandonada. «Estoy ocupado con algo urgente, Ernesto. Dame un par de días más, ¿de acuerdo?», respondió intentando mantener un tono profesional. La respuesta no tardó en llegar, cargada de escepticismo. «¿Urgente? Tú nunca te desvías de tus planes, Roberto. ¿Qué está pasando? ¿Es algo que pueda perjudicar la imagen de la empresa?». «No, no es nada relacionado con la empresa», respondió con firmeza, cortando el tema antes de que Ernesto pudiera insistir más. Cuando colgó, Roberto se quedó un momento en silencio, procesando cómo su vida había dado un giro tan inesperado en cuestión de días. Siempre había sido alguien que priorizaba los negocios por encima de todo. Ahora se encontraba enfrentando una nueva responsabilidad que ni siquiera sabía si estaba preparado para asumir. Subió las escaleras y encontró a Sofía sentada junto al bebé, quien empezaba a balbucear. La niña le dirigió una mirada fugaz antes de volver su atención al pequeño, claramente reacia a iniciar una conversación. «Sofía, estuve pensando en algo», dijo Roberto, arrodillándose frente a ella para no parecer intimidante. «Creo que sería bueno que un médico revise al bebé. Está creciendo, pero necesita más cuidados». La reacción de Sofía fue inmediata. Sus ojos se agrandaron y su cuerpo se tensó, como si la idea de llevar al bebé fuera de la casa fuera inconcebible. «No, no quiero que lo lleven», respondió, abrazando al bebé con fuerza. «Si lo ven, lo van a llevar lejos de mí». Roberto sintió una punzada de frustración, no hacia ella, sino hacia la situación. La desconfianza de Sofía hacia cualquier forma de autoridad era evidente, y aunque entendía de dónde provenía ese miedo, también sabía que no podían quedarse encerrados para siempre. «Nadie los va a separar, Sofía. Yo estoy aquí para protegerlos. ¿Recuerdas?», dijo con voz calmada. «Pero el bebé necesita estar sano. No es porque quieran llevárselo, es porque yo quiero que él esté bien». Sofía negó con la cabeza, apretando los labios. «Siempre dicen eso, y después todo cambia. No quiero ir». Roberto cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Se dio cuenta de que no sería fácil romper las barreras que Sofía había construido para protegerse y a su hermanito, pero también entendía que, si forzaba demasiado la situación, podría perder la frágil confianza que había comenzado a construir. «Está bien, no lo haremos ahora», dijo finalmente, levantando las manos en señal de tregua. «Pero prométeme que lo pensaremos juntos, ¿sí?». Sofía no respondió de inmediato, pero después de un largo silencio, asintió con un movimiento casi imperceptible. Para Roberto, eso era suficiente por ahora. Sabía que este conflicto era solo uno de muchos que vendrían, pero estaba dispuesto a enfrentarlos paso a paso para demostrarle a Sofía que no tenía intención de abandonarlos, sin importar lo difícil que se pusiera la situación. Los días transcurrían con una rutina extraña pero constante. Roberto había logrado crear un ambiente más cómodo para Sofía y el bebé dentro de la vieja casa. Aunque la situación seguía siendo precaria, había logrado que la niña confiara lo suficiente como para aceptar su ayuda, aunque siempre con una cautela que no desaparecía. Sin embargo, había algo que no dejaba de inquietarlo, el vacío que rodeaba el pasado de los niños. Una tarde, mientras revisaba nuevamente los rincones de la casa en busca de más pistas, Roberto encontró algo que no había notado antes. En un armario cerrado con una tabla rota, descubrió una pequeña caja metálica. Al abrirla, encontró varios papeles, fotografías y un sobre cerrado. Las fotografías mostraban a una mujer joven, probablemente la madre de Sofía y el bebé, sosteniéndolos con una sonrisa que contrastaba con la tristeza que ahora impregnaba sus vidas. En una de las fotos, la mujer posaba junto a un hombre que Roberto reconoció de inmediato. Su corazón se detuvo un instante. Ese hombre no era otro que su hermano menor, Javier. Aturdido, se dejó caer en una de las sillas desvencijadas de la cocina. La imagen de Javier abrazando a la mujer y sonriendo lo llenó de preguntas. ¿Cómo era posible que su hermano, quien siempre había evitado hablar sobre su vida personal, estuviera relacionado con esta familia? ¿Y por qué nunca le había mencionado nada sobre ellos? La conexión entre Javier y los niños parecía evidente, pero no podía comprender cómo habían terminado abandonados en ese lugar. Dejó la caja a un lado y abrió el sobre,
con la esperanza de encontrar respuestas. Dentro encontró una carta escrita a mano, con tinta corrida en algunas partes, como si quien la hubiera escrito lo hubiera hecho entre lágrimas. Javier, no sé si alguna vez recibirás esto, pero si lo haces, espero que entiendas mi decisión. No puedo quedarme más tiempo. Esto ya no es seguro para nosotros, y los niños merecen algo mejor. Sofía es fuerte, pero no debería tener que serlo, y el bebé aún es tan pequeño. Si alguna vez decides enfrentarte a lo que hiciste, espero que los busques y les des lo que yo no puedo, porque yo no puedo seguir. Roberto terminó de leer con la mente nublada. La carta era confusa, pero dejaba entrever un abandono por parte de Javier y una madre desesperada que había huido por razones que aún no entendía del todo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero lo que revelaban lo llenaba de indignación. Esa noche, mientras Sofía dormía abrazando al bebé, Roberto no podía apartar la mirada de la fotografía de Javier junto a la mujer y los niños. ¿Por qué su hermano nunca le había hablado de ellos? Había intentado buscarlos. Estas preguntas lo atormentaban mientras se daba cuenta de que el silencio de Javier podía esconder algo más que negligencia, pero también sabía que no podía precipitarse. Sofía y el bebé dependían de él y necesitaba manejar todo con cuidado. Por primera vez en años, Roberto sintió que su vida no giraba en torno a negocios o dinero, sino a algo mucho más profundo, un deber moral que no podía ignorar. La revelación lo había sacudido, pero también le había dado un propósito claro. Ahora, más que nunca, estaba decidido a proteger a esos niños y descubrir toda la verdad, sin importar el costo. Roberto pasó la noche en vela, tratando de procesar la conexión entre su hermano Javier y los niños. La carta de la madre, cargada de dolor y desesperación, lo perseguía como un eco constante. Las fotografías que había encontrado estaban ahora guardadas en su portafolio, protegidas como evidencia de una verdad que debía confrontar. Pero antes de enfrentar a Javier, sabía que había algo más importante: garantizar el bienestar de Sofía y el bebé. A la mañana siguiente, Roberto preparó un desayuno sencillo con lo que había comprado en el mercado. Subió al cuarto donde los niños dormían, encontrando a Sofía ya despierta, sentada junto al bebé, quien comenzaba a mover sus pequeñas manos. La niña lo miró con esa mezcla de cautela y curiosidad que había aprendido a reconocer. «Buenos días, Sofía. Preparé algo para que desayunen», dijo dejando un plato de galletas y un vaso de leche en el suelo, cerca de ella. Sofía no respondió de inmediato. Observó el plato por unos segundos antes de murmurar un tímido «gracias» y comenzar a alimentar al bebé con cuidado. Roberto tomó una silla y se sentó frente a ella, tratando de no invadir su espacio, pero queriendo abordar algo que había estado en su mente. «Sofía, he estado pensando en cómo podemos asegurarnos de que tú y tu hermano estén bien, pero para hacerlo, necesito saber más sobre ustedes, sobre tu mamá, y si puedes, sobre tu papá». La niña levantó la mirada, sorprendida por la mención de su padre. Su expresión cambió de inmediato, endureciéndose como si recordara algo que preferiría olvidar. Abrazó al bebé con fuerza, como si buscara consuelo. «Mi papá no es bueno», dijo finalmente, con una voz fría y distante. «Siempre hacía enojar a mamá. Por eso nos dejó». Las palabras eran simples, pero la carga emocional detrás de ellas era evidente. Roberto sintió una mezcla de rabia y tristeza al escucharla. No quería presionar, pero necesitaba entender más. «¿Sabes dónde está ahora?», preguntó con suavidad. Sofía negó con la cabeza. «No lo sé. Mamá dijo que nos escondiéramos de él, que nunca lo dejara encontrarnos». Roberto asintió lentamente, comprendiendo que había algo oscuro en el pasado de esa familia, algo que explicaba el abandono y el miedo constante de Sofía. Quería preguntarle más, pero decidió que no era el momento. La niña ya había compartido suficiente por ahora y no quería romper la frágil confianza que había construido con ella. En cambio, cambió de tema. «Hoy pensé que podríamos limpiar un poco esta casa, hacer que sea un lugar más cómodo para ustedes. ¿Qué te parece?». Sofía lo miró con recelo, sus brazos tensándose alrededor del bebé, como si temiera que un simple asentimiento pudiera traer consecuencias inesperadas. Tras un largo silencio, movió ligeramente la cabeza, pero sin apartar su mirada cautelosa de Roberto. Ese día, Roberto y Sofía trabajaron juntos para transformar la casa. Limpiaron las ventanas,
reorganizaron los pocos muebles utilizables y colocaron las mantas nuevas para crear un espacio más acogedor. Aunque el trabajo era sencillo, cada pequeño cambio hacía que el lugar se sintiera menos como una ruina y más como un hogar. Mientras el día avanzaba, Roberto notó que Sofía comenzaba a relajarse, incluso ofreciendo pequeñas sonrisas ocasionales. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, sentía que estaban dando los primeros pasos hacia algo mejor. Esa noche, mientras Sofía dormía junto al bebé en un rincón más limpio y ordenado, Roberto se sentó en la sala, mirando las fotografías nuevamente. Sabía que no podía retrasar más su conversación con Javier. El siguiente paso en esta reconstrucción era enfrentar el pasado, tanto para los niños como para él mismo, pero lo haría con una promesa firme en mente: nunca los abandonaría. Meses después, la casa que alguna vez estuvo abandonada se había convertido en un hogar. No era lujosa ni perfecta, pero era cálida, segura y, lo más importante, estaba llena de vida. Las risas del bebé resonaban en las mañanas y la voz de Sofía, cada vez más segura y animada, llenaba los silencios que antes eran insoportables. Roberto había hecho lo que nunca pensó que haría: cambiar su mundo por completo. La conversación con su hermano Javier, aunque tensa y reveladora, había traído algo de claridad. Javier había admitido su negligencia y sus errores, pero también dejó claro que no estaba preparado para ser parte de la vida de los niños. Roberto tomó esa realidad como un impulso para asumir el rol que Sofía y su hermanito necesitaban. El proceso legal para garantizar la custodia de los niños fue largo y complicado, pero con la ayuda de su equipo legal y una determinación férrea, Roberto finalmente logró lo imposible: convertirse en el tutor oficial de Sofía y del bebé, a quienes ahora llamaba sus hijos. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno en la pequeña cocina, escuchó los pasos ligeros de Sofía acercándose. La niña llevaba al bebé en brazos, quien balbuceaba palabras sin sentido mientras jugaba con un juguete nuevo. Roberto se giró y le sonrió. «Buenos días, mis dos ayudantes favoritos», dijo con un tono juguetón. Sofía dejó escapar una pequeña risa mientras dejaba al bebé en su silla. Todavía quedaban rastros de la cautela que había marcado su carácter al principio, pero ahora había más confianza, más luz en sus ojos. «Hoy tenemos que ir al parque después de comer», dijo Sofía con entusiasmo. «Dijiste que lo haríamos». Roberto asintió sirviendo un plato de frutas. «Claro que sí, pero antes, ¿qué te parece si hacemos un pastel? Es algo que siempre quise aprender y necesito una experta para ayudarme». Sofía lo miró, sorprendida, y luego sonrió ampliamente. «Sí, pero tienes que escucharme. Yo sé cómo hacerlo bien». Roberto rió y asintió, maravillado por la transformación que había presenciado en esos meses. La niña que había encontrado temblando en un rincón de una casa destartalada ahora era una pequeña líder, con una chispa de esperanza y alegría que antes parecía imposible. Mientras compartían el desayuno, Roberto reflexionó sobre cómo este inesperado giro en su vida lo había cambiado. Antes su mundo giraba en torno a negocios y cifras, pero ahora entendía lo que realmente importaba: la conexión humana, el amor y la dedicación a los demás. Ese día en el parque, mientras Sofía corría detrás del bebé que aprendía a dar sus primeros pasos, Roberto los observaba con el corazón lleno. Sabía que el camino no había sido fácil y que aún habría desafíos por venir, pero estaba listo para enfrentarlos. Había pasado de ser un hombre centrado en su éxito personal a alguien que comprendía la verdadera riqueza, la familia que había formado, no por lazos de sangre, sino por elección y amor. Y eso, pensó mientras sonreía al sol, era el mayor logro de su vida. Esta emocionante historia nos muestra cómo la vida puede sorprendernos y cómo pequeños actos de compasión pueden cambiarlo todo. Si tú también crees en el poder del amor,